Un feliz sábado a todos. ¿Los que están atrás me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Es con mucha alegría, con mucha felicidad que ya tiene un tiempo que yo anuncié que Dios puso en mi corazón tener una pequeña serie con ustedes acerca del santuario, ¿verdad? Y bueno, el dichoso día ha llegado, ¿no? Hoy vamos a empezar una serie que se intitula El fundamento de nuestra fe, ¿no? La sierva del Señor. Hoy no vamos a leer esta cita, pero en el siguiente tema, hoy será un tema introductorio, pero en el siguiente tema vamos a leer la cita en que la sierva del Señor nos habla que la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es ¿qué? ¿Qué es? Es la base, es el fundamento de nuestra fe. Entonces, ¿cuán importante es el fundamento para una casa? ¿Cuán importante? Es muy importante, ¿verdad? Yo no soy albañil, pero soy hijo de albañil. Y la parte de la construcción, lo más importante es la base, el cemento, el fundamento y las columnas. Si la casa tiene un buen fundamento, pero columnas débiles, se va a caer. Si la casa tiene columnas fuertes, pero el cemento es nada, también se va a caer, no va a durar mucho tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros, como adventistas del séptimo día, como guardadores del santo sábado, como adoradores del único Dios verdadero, debemos comprender la importante doctrina del santuario. En esta ocasión nosotros, como les mencioné, vamos a estudiar un tema que nos va a hablar de los símbolos de Jesús en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero por supuesto que estos símbolos también nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y vamos de nuevo a lo que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana, el Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. Juan 5, 39, y aquí nosotros vamos a ver algo muy importante que el Señor Jesucristo habló a los judíos, a los fariseos, a las personas que allí se encontraban con Él. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la cultura, en la religión judaica, existía una creencia, un principio que para una persona obtener la vida eterna o la salvación, ella necesitaba conocer profundamente las Escrituras. Y cuando se habla aquí de las Escrituras, se está hablando de la Torá o del Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Había muchos rabinos antes de Jesús y algunos hasta después de Jesús, que ellos enseñaban que para que tú puedas tener la salvación o obtener la vida eterna, tienes que estudiar, escudriñar y tener un profundo conocimiento de las Escrituras. Pero aquí Jesús, utilizando esta enseñanza de la época, el Señor Jesús aquí ahora le añade un principio más, que lamentablemente los judíos, los rabinos, los maestros de la época no enseñaban. Las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús es qué? ¿Qué es Cristo Jesús? Aparte de Dios, ¿qué es? Nuestro Redentor. Ahí escucha una palabra. ¿Qué es? Salvador. En Él encontramos ¿qué? La vida eterna.
Entonces lo que Jesús está diciendo es que no basta solamente escudriñar las Escrituras si tú no me encuentras en las Escrituras. Porque aquí dice Jesús, ellas, las Escrituras, la Torá, da testimonio de mí. Y en mí entonces encontraréis ¿qué? La vida eterna, la vida en abundancia. Entonces, ese es el principio aquí, que esto sirve para nosotros también. Muchas veces nosotros empezamos a hacer el año bíblico y queremos, a como sea, terminar los 66 libros de la Biblia hasta el 31 de diciembre. No está mal esto, es bueno hacer el año bíblico, es bueno tratar de estudiar toda la Biblia, conocer toda la Biblia, leerla en el año. Es muy importante esto. Pero nosotros no debemos leer las Escrituras de una forma legalista. O leer para llegar al fin del año y decir, bueno, yo leí toda la Biblia en este año. La pregunta es, ¿qué lección tú has sacado de las Escrituras? Cuando tú y yo abrimos las Sagradas Escrituras, ¿qué lección nosotros ahí encontramos? ¿Qué verdades nosotros sacamos de las Escrituras? Si yo no logro sacar a Cristo en los 66 libros de la Biblia, hay un problema. Yo estoy leyendo la Biblia como se lee un periódico, como se lee una revista. La Biblia no se lee como se lee el periódico. La Biblia, el Señor mismo Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de enseñar a los fariseos aquí. Pero él añade más todavía. En el Evangelio de San Juan, en el mismo Evangelio de San Juan, ahora el capítulo 5, San Juan capítulo 5 y el versículo 46. Y ahora el Señor Jesús aquí, Él nos amplía un poco más, unos versículos más adelante. El versículo 46, Él nos amplía un poco este concepto acá. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Mira que ahora aquí entonces Jesús, hablando, primero Él habló de las Escrituras, ¿no? Hablando de la Torá, pero ahora Él le da nombre al autor de la Torá, que fue Moisés. Moisés, ¿de quién da testimonio? ¿De quién habla Moisés? De Cristo. En todos los escritos de Moisés, en toda la Biblia, nosotros encontramos un personaje principal, y este personaje es Cristo Jesús. Pero hay un capítulo más específico de la Torá que habla más profundamente de Jesús. Y este capítulo es el libro de Levíticos, cuando nos habla del santuario y todos los rituales que los levitas tenían que hacer. Entonces lo que Jesús está diciendo, mira, vosotros tenéis la Torá, tenéis los escritos de Moisés, y aparte de esto, yo les he dado algo más, que es el santuario. Todo el santuario, toda la ceremonia del santuario, todo el ritual del santuario señalaba hacia quién? A Cristo Jesús. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo es? ¿Por qué razón el pueblo judío, los líderes, los levitas, los sacerdotes y los rabinos no encontraban a Jesús en el santuario? ¿Por qué razón? Vamos a ver por qué razón ellos no encontraban a Jesús. Vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24, versículo 25 hasta el versículo 27. San Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Miren acá que ahora Jesús, en otra circunstancia aquí, en otro evento, con estos dos hombres en camino a Emaús, ¿no? Y Jesús viene hablando de estos hombres allá, no que que creíamos que era el Mesías, ha padecido y ha muerto, ya tiene tantos días, y empieza, ¿no?, a murmurar, no murmurar, sino a lamentar. Y entonces Jesús dice, oh insensatos de corazón, oh tardos para entender. ¿Por qué razones que los hombres ahí no habían entendido si ellos tenían todo el santuario que era un símbolo del ministerio de la vida de Cristo? ¿Por qué razón estos hombres no lograron entender? El mismo Cristo vino y estuvo 3 años y medio con sus discípulos y enseñando y predicando en toda Jerusalén. Y aún así estos hombres no lograron entender. La única explicación que nosotros encontramos es una: autosuficiencia, prejuicio. Porque ¿qué Mesías estos hombres esperaban? ¿Qué clase de Mesías? Ellos esperaban un Mesías faraónico, un Mesías con pompas, con glorias, un hombre como un comandante, un general. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Porque ellos querían volver a la gloria que tenía Jerusalén, que tenía Israel en el tiempo de David. Ellos querían que las demás naciones les pagasen tributos, subyugar las demás naciones. Sin embargo, la obra del Mesías no era esta. Era resgatar al pueblo, sí, pero no del yugo de los romanos, sino del yugo del pecado. Quería resgatar al pueblo, sí, pero él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, lamentablemente, cuando ellos leían las Escrituras, cuando ellos miraban los rituales, las ceremonias del santuario, ellos no entendían porque ellos miraban a un Mesías faraónico. Y de la misma manera, hoy en día, el Mesías que el mundo está esperando, ahora es el Mesías que vino a 2000 años atrás. Humilde, manso, sencillo, pero ahora no. Ahora cuando Cristo venga, ¿cómo Él va a venir? Con poder y gran gloria. Ahora sí, Él no va a venir como vino antes, pero ahora sí la gente espera que el Jesús que va a venir es un Jesús manso, humilde, como un corderito, como fue la primera vez. Este es el problema que está pasando. Todas las Escrituras nos muestran claramente cómo va a venir Jesús y cuál es la obra que Jesús va a venir, la obra que Él va a realizar cuando Él venga por segunda vez. Y Él viene y Él dice, vengo pronto y mi galardón conmigo y a pagar a cada uno según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. La primera vez Él vino a perdonar, a resgatar, a salvar al perdido. Sin embargo, ahora cuando Él venga, venga para resgatar a los que se prepararon, pero viene para condenar y destruir a los que no se prepararon. Por eso que es muy importante escudriñar las Escrituras. Es muy importante entender el santuario, estudiar el santuario y sus ceremonias y qué mensaje nosotros encontramos en el santuario. Pero muchas personas del santuario solo quedan con el atrio, con el altar de sacrificios y con la pía. Solo ahí se quedan y no avanzan más al santuario, no pasan al lugar santo y santísimo. Porque cuando pasamos al lugar santísimo, nos encontramos y nos deparamos con algo que las personas no quieren aceptar, la obra que Cristo está realizando allá, que vamos a ver en los temas que están por venir. En el mismo Evangelio de Lucas 24, pero ahora el versículo 44. Lucas 24, 44. Y les dijo,
Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí por primera vez, el Señor Jesús, Él divide el Antiguo Testamento en cuántas partes. ¿En cuántas partes? En 3 partes. Escrito en la ley de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? Una parte que nosotros llamamos esto la Torá, ¿ok? Después la segunda parte, ¿cómo Él llama? Los escritos de los profetas, tanto profetas mayores cuanto profetas menores. Y la tercera parte, los salmos, los libros poéticos, ¿no? Ahí entran salmos, proverbios, eclesiastes, cantares, lamentaciones, Job, ¿no? Y en todas estas 3 partes encontramos profecías mesiánicas, ¿sí o no? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la primera profecía mesiánica de la Biblia? Génesis 3, ¿qué? 15, muy bien. Génesis 3:15 es la primera profecía mesiánica que nosotros encontramos en la Biblia. Ahora, en los profetas, ¿cuál profecía mesiánica nosotros encontramos en los profetas? Una profecía mesiánica. ¿Daniel qué? No, Daniel 8 no. No, Daniel 9. Daniel 9, ahí nosotros encontramos las 70 semanas, ya habla del bautismo del Mesías, habla de la muerte del Mesías, habla del apedreamiento de Esteban. O sea, ahí nosotros encontramos en Daniel capítulo 9, nosotros encontramos profecía mesiánica. Pero ahora en los salmos, ¿dónde nosotros encontramos profecías mesiánicas? ¿En qué capítulo? ¿Cuál? Salmos capítulo 22, muy bien. Muy bien, Salmos capítulo 22. Nosotros, es más, nosotros encontramos, el hermano mencionó los profetas Daniel, pero hay entre los profetas lo que muchos teólogos consideran y llaman el quinto evangelio. ¿Cuál es este libro? Isaías, muy bien, especialmente el capítulo 53. Una de las mejores profecías mesiánicas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías mesiánicas, columnas o pilares que nosotros conocemos. Personalmente, la que más me gusta se encuentra en Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22, a mi gusto personal, es la mejor profecía mesiánica, es la que más me emociona. No estoy menospreciando las demás profecías mesiánicas, pero esta individualmente es la que más me gusta. Y aquí Jesús viene diciendo que todo el Antiguo Testamento daba testimonio de él y hablaba de lo que iba a suceder con su vida, de su sacrificio, de su muerte, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, hasta mismo las palabras que Jesús iba a decir en la cruz del Calvario. Hay profecías que nos hablan, Salmos 22. Las palabras que Jesús va a decir es más. En Salmos 22 nosotros encontramos también las palabras que los impíos que estaban al pie de la cruz iban a pronunciar cuando Jesús estuviera colgado en el madero. Nos habla también de cómo sería crucificado el Mesías. Entonces, todo el Antiguo Testamento, Jesús desde Moisés, los profetas y los salmos, Jesús aquí abrió las Escrituras para mostrar a estos hombres cómo sería su ministerio y cómo sería su muerte, qué pasaría con el Mesías. Pero ahora nosotros vamos a analizar un punto muy importante. Vamos a ver en el Antiguo Testamento un símbolo que representa a Cristo Jesús. Vayamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17 y vamos a ver el versículo 1. Éxodo capítulo 17, versículo 1.
Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Aquí nosotros, el libro de Éxodo nos está mostrando que el pueblo empieza a marchar por el desierto. ¿Cuál es el ítem más importante cuando uno está caminando por el desierto? ¿Qué es lo que uno más necesita? Agua. ¿Y qué era lo que más hacía falta aquí para el pueblo? Agua. ¿Qué debería hacer el pueblo aquí cuando empieza a faltar agua? Porque aquí ahora empiezan los problemas a Moisés. El capítulo 17 empieza a mostrar qué verdaderamente había en el corazón del pueblo. Faltando agua, entonces, ¿qué hace el pueblo? Versículos 2 y 3 del mismo capítulo de Éxodo 17. Éxodo 17, 2 hasta el versículo 3. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Wow. Pongamos atención aquí. Dios, el pueblo, cuando estaba en Egipto, ¿qué fue que el pueblo pidió a Dios? No, cuando estaba en Egipto. Liberación, muy bien. Queremos salir porque queremos adorar a Dios. Dios desde un principio dijo que los iba a llevar ¿dónde? Al desierto, ¿verdad? Llegando al desierto aquí empiezan los problemas. ¿La culpa es de quién? He hecho una culpa a dos personas. A Moisés, a Aarón. Pero cuestiona a quién también. Aquí murmuraron contra quién también. Contra Dios, contra Jehová, porque el pueblo empieza que acaso no tenía suficientes sepulturas en Egipto para que sepultara a todos nosotros. Debían traer nosotros aquí al desierto para matarnos de sed. Falta agua para nosotros, para nuestras mujeres, para nuestros niños y para nuestros animales. Pero ¿sabe lo más triste de todo aquí? Es que ¿qué evento sucede en el capítulo 16? ¿Qué sucede en el capítulo 16? ¿Dios qué envía al pueblo? Maná. Dios envió el maná al pueblo. Pero antes de enviar maná, el pueblo estaba que quería comer ¿qué? Carne. Dios les manda carne. Dios hace llover del cielo pan. El pueblo mirando todas las maravillas, miraban la columna de nube que era durante el día, una columna de fuego en la noche. El pueblo mirando todas estas cosas, viendo el poder de Dios, como Dios los sacó de Egipto. Cuando el pueblo mira esto, que empiezan los problemas de las necesidades, ¿qué debería haber hecho el pueblo aquí? ¿Buscar a quién? A Dios, ¿no? Pero aquí nos muestra, muchas veces nosotros cuestionamos, ¿no? Y decimos, no, pero qué pueblo duro es este, qué pueblo rebelde es este. ¿Cómo pueden cuestionar a Dios? ¿Cómo les puede faltar fe? Pregunto. ¿Y nosotros? ¿Será que estamos muy distintos a este pueblo? ¿Será que cuando empiezan los problemas, al instante buscamos a Dios o primero entramos en depresión? Lamentablemente muchas veces murmuramos. Entonces no podemos, la sierva del Señor viene diciendo que así como el pueblo en el desierto pecó, de igual manera el pueblo de Dios está de la misma forma hoy en día. Pero entonces aquí el pueblo empieza a murmurar. Pregunto, ¿murmuración es pecado, sí o no? Un pecado gravísimo. Pero vamos a seguir que la cosa se pone más intensa todavía. Versículo 4 y 5. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán.
Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Gracias. Mi pregunta aquí es, cuando el pueblo empieza a murmurar, ¿qué merecían ellos? ¿Qué merecía el pueblo? ¿Agua? Ellos merecían agua. En el momento que ellos empezaban a murmurar, que ellos merecían agua de parte de Dios. ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Qué merecían? Castigo, ¿verdad? Unos acá son más duros todavía, no la muerte. Imagínense Dios ahora así con nosotros, como usted está haciendo con el pueblo allá. El pueblo merecía castigo. Pero ahora, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el orden que Dios da a Moisés aquí? Toma ¿qué? Tu vara. Una vara no, tu vara. Su vara. ¿Y qué esta vara hizo en Egipto? Abrió el mar, ¿verdad? Abrió el mar. Pero esta vara que era símbolo de qué? La vara de Moisés era símbolo de qué? Poder, autoridad y castigo. Siempre que Moisés o Aarón alzaba la vara, ¿qué pasaba con Egipto? No, con Egipto. ¿Qué pasaba cuando Moisés o Aarón no golpeaba o alzaba su vara? ¿Venía qué? Plaga, o sea, el pueblo de Egipto era castigado. Entonces ahora Moisés dice, agarra tu vara, este pueblo es muy duro, es muy rebelde, te quieren apedrear, agarra tu vara y ve dónde. ¿Qué cosa había allí? Una piedra, ¿verdad? Una peña, una piedra. ¿Qué Moisés debería hacer con esta piedra? Hablar. Vamos a ver el que sigue, el versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allá sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas. Muy bien, entonces, ¿qué Moisés debería hacer con la peña, con la piedra? Golpearla. Entonces, la vara simboliza ¿qué? Castigo. Y ahora, ¿qué merecía el castigo? ¿Qué merece el castigo? El pueblo, ¿verdad? Ser castigado por la vara. Pero ¿quién es golpeado aquí? La roca, la piedra, ¿verdad? El inocente recibiendo el castigo en lugar del culpable. Entonces aquí la piedra sería golpeada. Pero ¿quién estaba sobre la piedra aquí? El mismo versículo nos dice, y yo estaré contigo, estaré delante de ti, estaré en la piedra. ¿Quién era este? Cristo Jesús. Entonces Dios no manda a Moisés a hablar con la piedra, sino Dios dice, ¿sabes qué? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte o castigo, ¿verdad? El pueblo debería ser castigado aquí, pero ahora Dios mira al pueblo y Cristo dice, ¿sabes qué? El pueblo merece ser castigado. ¿El pueblo merecía agua? No, el pueblo no merecía agua. El pueblo debería ser castigado por Dios, que estaba siendo representado aquí por la vara de Moisés. Cristo representa la piedra, pero ahora Moisés está enfrente o detrás de la peña. Moisés ahí estaba en la peña, y ahora la peña estaba entre Moisés y ¿quién? Entre Moisés estaba sobre la peña, no enfrente, sobre la peña. Entonces estamos, para estar sobre, aquí está la peña. La peña está entre Moisés y ¿quién? El pueblo, ¿verdad? La vara representa el castigo. Entonces, en vez de golpearse el pueblo, se golpea la piedra. Entonces vemos aquí que el inocente está recibiendo el castigo. Y una vez que la piedra es golpeada, ¿qué sucede? Pero sale poca o mucha agua. Mucha agua. ¿Cuántas personas aproximadamente habían allí? Salieron 60,000 hombres. Pero cuando la Biblia habla de 600,000 hombres. Cuando la Biblia menciona hombres es porque son casados y tienen hijos. 600,000 varones con sus esposas y sus hijos aproximadamente
2 millones de personas. Imagine saciar la sed de 2 millones de personas. ¿Qué cantidad de agua debería ser arrojada de esta piedra? Muchísima agua. Pero ahora vayamos al Nuevo Testamento. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Y el apóstol Pablo aquí nos va a explicar en cuanto a la piedra que 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al versículo 4. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca entonces, hermanos? Cristo Jesús. Es decir, que en el Éxodo, mire que ahí nosotros ya empezamos a ver el plan de redención. Porque quien merecía el castigo era el pueblo. No era Cristo, no era el inocente. Todo el pueblo tomó ¿qué agua? Agua espiritual que es Cristo Jesús. En este momento, cuando Dios los saca de Egipto y que los empieza a conducir por el desierto, en el momento que el pueblo empieza a murmurar contra Dios, después de haber visto cómo Dios los sacó con mano potente, con mano poderosa de Egipto, enviando 10 plagas. Mis queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos las 10 plagas allí, cada plaga, Dios estaba golpeando ¿a qué? A una divinidad egipcia. La primera plaga, ¿dónde fue? Sobre el río Nilo. ¿Nilo era una divinidad, sí o no? Era un dios para los egipcios. Y Dios va y golpea mostrando quién es el Dios poderoso. Y después vienen las ranas, y después vienen el piojo, viene las moscas, vienen las langostas, viene el sol, que se oscureció, que la principal divinidad de los egipcios era el sol, ¿verdad? El dios Ra. Ese era el principal dios de ellos. Pero al último, al final, Dios golpeó ¿a quién? La última plaga fue ¿sobre quién? Los primogénitos. ¿Y el primogénito de qué murió también? De Faraón. El Faraón, ¿sabe cómo era llamado entre los egipcios? El Horus vivo, o el Dios rey. El Dios vivo, así era llamado. Y su hijo era llamado también del Horus vivo, del Dios vivo. El Dios que mantiene el bajo y alto en Nilo. El Dios que mantiene todo el cosmos. Así era llamado Faraón y automáticamente su primogénito. Y Dios está diciendo, ¿qué? ¿Tú te crees un Dios? ¿Tú crees que tu hijo es un Dios? Pues bien, ahí va la siguiente plaga. Cada plaga Dios envió para mostrar que Él es el único Dios verdadero. Dios estuvo allí con el pueblo atravesando el mar. Dios estuvo enviando maná del cielo para el pueblo. Y el pueblo murmurando. En este momento, lo que el pueblo merecía, la paga para este pueblo aquí, no era agua. No era lo que el pueblo merecía. Como algunos mencionan aquí, lo que el pueblo merecía era la muerte. Ese era el castigo que merecía el pueblo. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia no castiga al culpable, sino que Dios castiga al inocente, la roca que es ¿quién? Cristo Jesús. Desde el Éxodo, desde Génesis, el inocente viene pagando por el culpable. Pero solo para que no quede duda, porque algunos están pensando, ok, está bien, ahí dice que la piedra es Cristo. Ok, pero dame un texto para que diga que la vara entonces simboliza el castigo. Proverbios capítulo 22,
Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Bíblicamente, entonces, ¿qué simboliza la vara? Corrección, castigo. La versión en portugués nos dice que mas la vara quita la locura del niño. A ver, cuando ustedes eran niños, la vara era un símbolo de qué para ustedes? Castigo. Yo me acuerdo que mi mamá tenía detrás de la puerta una vara colgada. Y en vez mi mamá decía, ¿sabes qué? Esto era lo más humillante para nosotros. Me decía, ve allá y tráeme la vara. Y entonces yo tenía que ir caminando, era el camino más largo de mi vida, ir allá, agarrar la vara, todavía venir a entregar la vara para mi mamá, voltearme, y en vez me mandaba bajar los shorts. Y me daba. La vara en nuestra infancia simboliza castigo. Claro que hoy en día hay de un papá que agarre una vara para darle a su hijo, ¿verdad? O las chanclas, ¿verdad? Entonces, bíblicamente, vara simboliza castigo, reprensión. ¿Ok? Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muchas gracias. ¿Qué pasa entonces cuando uno bebe del agua espiritual? ¿Qué representa el agua espiritual aquí? El Espíritu Santo, muy bien. Entonces ahora cuando uno prueba del agua espiritual, que es el Espíritu Santo y que recibe, ¿qué va a fluir de él? Aguas en abundancia, ¿sí o no? Amén. Es lo que va a salir de nosotros, hermanos. Miren, no vamos a abrir, pero en el capítulo 4, Jesús está en el pozo de Jacob aquí. Y entonces aparece ¿qué mujer? Una mujer samaritana. Y Jesús, ¿qué le pide a ella? Agua. Pero Jesús le dice, el que bebiera de mi agua, el agua que yo le doy, jamás volverá a tener ¿qué? ¿Es una sed física o espiritual? Espiritual. Jamás volverá a tener sed. Y aquí Él amplía, porque de Él mismo va a emanar fuentes de agua que jamás se secará. Y la prueba clara es esta, que una vez que esta mujer tiene el encuentro con la roca, que es Cristo Jesús, y prueba del agua espiritual que Cristo quiere dar, ¿qué hace esta mujer? Va al pueblo y ahora trae a un montón de personas. La pregunta es, ¿por qué es? Porque lo que esta mujer hizo es algo inusual. ¿A qué horas ella fue a buscar el agua? Alrededor del mediodía. Normalmente las personas iban a buscar el agua en la mañana o al atardecer por la razón del calor. Esta mujer decide ir al mediodía en el mero calor por una razón. Ella no tenía buena fama, ¿verdad? Tenía una vida que era reprochada por la población. Pero una vez que esta mujer pecadora tiene un encuentro con Cristo y que Cristo perdona sus pecados
y que esta mujer bebe ahora, logra beber del agua espiritual y recibe el Espíritu Santo, a ella ya no le importaba más lo que iban a pensar la gente, no le importaba más, sino que ella quería compartir y dar a los demás el agua que ella había experimentado. Y lo mismo pasará contigo y conmigo cuando nosotros experimentemos del agua viva que es el Espíritu Santo, bebemos del agua que es la roca, que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, tú y yo no nos vamos a callar. Tú y yo vamos a sentir el deseo ardiendo en nuestro corazón de compartir con los demás. Pero ahora viene algo triste. Si yo soy de las personas que no me gusta, que me da vergüenza, que me da pereza hablar de Cristo a los demás, aquí solo hay una cosa: todavía no he experimentado el agua de vida que es Cristo Jesús. Porque es imposible también uno compartir o dar algo que no tiene. Si yo tengo a Cristo Jesús, yo voy a dar ¿qué? Cristo Jesús a los demás. Voy a hablar de Cristo Jesús. Si yo soy un árbol de manzana, yo no voy a producir naranjas, no voy a producir aguacate, voy a producir manzana. Si yo soy un cristiano, ¿qué simboliza, qué significa esta palabra cristiano? Seguir a Cristo, ser imitador de Cristo, ser como Cristo. Si yo soy cristiano, entonces ¿qué tengo que dar a la gente? Cristo, no hay otra cosa. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Si tú has bebido de esta agua espiritual, mi querido hermano y mi querida hermana, tú vas a compartir esta agua espiritual con los demás. Es así de sencillo, es así de simple. Vamos a ir avanzando porque el tiempo no perdona. Entonces, vamos solo a recapitular aquí. La roca simboliza ¿quién? Cristo Jesús. La vara simboliza ¿qué? Corrección o castigo. Y el agua simboliza ¿quién? El Espíritu Santo. Muy bien, son buenos alumnos ustedes. Pero para ampliar más el concepto del castigo, vayamos a Isaías capítulo 53, al quinto evangelio, ¿no? Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Isaías 53, versículo 4 y el versículo 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí el profeta Isaías nos amplía lo que ha hecho Cristo Jesús. El castigo que tocaba a usted y a mí, ¿qué hace Cristo? Lo toma para sí. Las llagas aquí, que es el pecado, ¿quién lo toma? Cristo Jesús. Las heridas que ocasionan el pecado, ¿quién lo toma? Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos viendo que en el momento que la roca fue golpeada, lo que Cristo allí está haciendo es tomando el castigo para sí, algo que no le tocaba a Él. Vayamos a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Versículo 1 hasta el versículo 5. Números capítulo 20, versículo 1 al versículo 5. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y allí fue sepultada.
Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Una vez más falta agua, una vez más empiezan las dificultades, ¿y qué hace el pueblo? Una vez más vuelve a murmurar. Una vez más murmuran contra Moisés y contra Dios, cuestionando la dirección de Dios, cuestionando el poder de Dios. Una vez yo estaba leyendo un comentario y un pastor, él viene diciendo que el libro de Números debería ser el libro de los pastores. Todos los pastores deberían adoptar el libro de Números para sí y tomarlo y aprender del libro de Números. Porque en el libro de Números, más de una ocasión encontramos el pueblo murmurando contra Moisés y contra Dios. Y allí este autor entonces le viene diciendo que de igual manera Moisés, siempre que el pueblo murmuraba, ¿qué hacía Moisés? ¿Regañaba el pueblo? Oraba y hablaba con el Señor. De igual manera, es autor diciendo, siempre que empiecen los problemas en la iglesia, que la iglesia empiece a quejarse o que la iglesia no esté a gusto, lo que tú tienes que hacer es no tomarlo a lo personal, sino hablar con Dios. Porque el mismo Señor dijo a Samuel, cuando el pueblo empezó a pedir un rey, estaban rechazando a Samuel o a quién? A Dios, ¿no? Y entonces aquí el pueblo empieza a murmurar contra Moisés, contra Dios, a quejarse, les falta fe. Y ahora mira qué pasa el versículo 6 y 8 del mismo capítulo. Números capítulos 20, versículo 6 hasta el versículo 8. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y estos se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Gracias. Ahora miren acá que el mandato de Dios no era más golpear la peña. Ahora Dios lo que manda a Moisés es que hable con la peña. Dígale que dé agua y automáticamente ¿qué hará la peña? Dará agua. La pregunta es ¿por qué es que Moisés no habla a la peña? Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Gracias. La primera vez, ¿cuántos golpes debería dar Moisés? Un golpe. Ahora, ¿cuántos golpes da Moisés? 2 golpes. Pero ahora este golpe de Moisés aquí no fue un golpe tranquilo, fue un golpe con coraje. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo un golpe con coraje? Nos vamos a abrir, pero después dejo de tarea. Lean un versículo nomás, el versículo 10. Moisés ahí cuando empieza a hablar el pueblo, Moisés empieza a regañar al pueblo. Hombres rebeldes, ¿será posible sacar agua de esta piedra, de esta peña? Y entonces va Moisés y golpea.
en este momento aquí, podemos ver que la paciencia de Moisés se estaba colmando. Moisés aquí ya estaba avanzado en edad. Moisés ya estaba cansado por caminar con este pueblo. Pero una vez que Moisés ha desobedecido a Dios, Moisés aquí no sigue lo que Dios ha dicho. ¿Cuál fue la consecuencia para Moisés? Dios prohibió a Moisés de entrar a la tierra prometida. Moisés, Dios solo permitió. Es más, Dios dijo, ¿sabes qué? Sube al monte, tú no entrarás. Señor, por lo menos déjame ver. Basta. Así le dice, basta, Moisés. Se acabó ese asunto. Tú subes al monte. No vas ni siquiera a ver al pueblo entrar. Tú vas al monte. Miren, mis queridos hermanos, cuán serio es cuando nosotros desobedecemos un simple mandato de Dios. Pero pregunta, ¿qué era un simple mandato? No, no era un simple mandato por la razón de que la piedra simboliza a Cristo. Cristo Jesús, ¿cuántas veces debería ser crucificado? Una sola vez. Y esto la misma Biblia nos habla en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 25. Hebreos capítulo 9 y el versículo 25 aquí nos habla en cuanto al sacrificio de Cristo y cuántas veces debería ser crucificado Cristo. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Cuántas veces entonces Cristo debería ser crucificado? Una sola vez. ¿Cuántas veces entonces la piedra debería ser golpeada? Una sola vez. Pero lamentablemente aquí Moisés, por dejarse llevar por la emoción del momento, él vuelve a golpear la roca, vuelve a golpear a Cristo Jesús. Y eso aquí nos trae una enseñanza también. Lamentablemente, hay muchas personas, como yo les mencioné al inicio, no han avanzado en el santuario. Cuando tú entras en el santuario, entrabas en el tabernáculo, estabas en el atrio, ¿qué tú encuentras allí? Lo primero que tú ves, ¿qué es? El altar de sacrificios. Haces tu sacrificio ahí y eso simboliza la muerte de ¿quién? De Cristo Jesús y la confesión de tus pecados. Pero lamentablemente hay muchas personas que siguen y siguen y siguen y siguen crucificando a Jesús. Y siguen y siguen y siguen aceptando a Jesús. Hay muchos, no, pero debemos aceptar a Jesús todos los días. Por supuesto, claro que sí. Jesús tiene que estar en mi vida todos los días. Pero el que yo digo de aceptar a Jesús son personas que vienen, acepto Señor como mi Salvador. A los días, ¿dónde está esta persona? En el mundo. Pasa algunos meses allá, tuvo problema allá, vuelve y Señor, te acepto como mi Salvador. Pasa unos días y vuelve al mundo. Hermanos, esto es jugar con la misericordia de Dios. Jugar con la salvación. Una vez que yo acepto a Cristo, ¿qué debo hacer? ¿Avanzar hacia dónde? No. Acepté a Cristo acá, hablando del tabernáculo. Estoy en el atrio. Acepté a Cristo en el altar de sacrificio. ¿Dónde voy? Pero antes de entrar en el lugar santísimo, ¿qué hay? Una fuente, el lavacro. ¿Y qué simboliza esto? El bautismo. Pero una vez que yo me bautizo, entonces ¿qué hago? Ahora sí paso al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, para la siguiente semana, entonces vamos a ver qué simboliza todos los muebles del lugar santísimo. Bien, los pocos minutos que me quedan aquí, yo quiero hablar del segundo símbolo que nosotros encontramos de Jesús en el Antiguo Testamento.
Y este es un poco controversial y hay muchas personas que utilizan este símbolo aquí para hablar que el que acompañó al pueblo en el desierto no era Jehová, no era Dios, sino era Satanás. El segundo símbolo es serpiente, la serpiente. Vayamos al libro de Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículo 5. Números capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Wow. Una vez más el pueblo está quejando por falta de ¿qué? Aparte de pan, de agua. Pero acuérdense que Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan 7, él habla que el que bebiera del agua espiritual, que simboliza ¿qué? ¿Simboliza qué el agua? El Espíritu. ¿Qué faltaba al pueblo aquí entonces? ¿Qué es lo que ellos no tenían? El Espíritu Santo. Pero aparte de esto, ahora se quejan de qué más? Del pan. Estamos hartos ya de este pan ligero. Queremos las ollas de Egipto, los pollos asados, las carnes de reyes y todo lo demás, ¿verdad? El pueblo empieza a extrañar la comida de Egipto. Y ya no queremos más este pan del cielo, un pan ligero, sin sabor. Hermanos, el comentario bíblico, el comentario adventista dice que ellos estaban menospreciando el pan que Dios les estaba dando. Qué triste esto, ¿no? Que Dios ha dejado una reforma de alimentación para su pueblo. Dios nos ha dejado principios de alimentación. ¿Y qué hacemos nosotros? Menospreciamos. No, Señor, no. Este pan insípido acá. Pregúntale, ¿el pan era insípido, sí o no? ¿Se podría preparar de varias formas, sí o no? Por supuesto, podía hornear, podía hacer con aceite, o sea, de diversas maneras se podía hacer este pan. Habían formas de preparar este pan. ¿Cuál era el punto que Dios les estaba dando este pan? ¿Por qué Dios les estaba dando este pan aquí? Cambiando sus hábitos alimenticios. ¿Sabes que hay un estudio? ¿Saben cuáles son las principales muertes en Egipto? ¿Saben ustedes cuáles eran? Colesterol, diabetes y alta presión. Eran las principales muertes de los egipcios. Era difícil un egipcio que llegase a los 60 años de edad. ¿Puedes creer esto? Nosotros pensamos que el nivel de mortalidad que está bajo es en nuestro tiempo. No, desde allá. Y ahora Dios, conduciendo el pueblo por el desierto, Dios quiere cambiar su forma de alimentación porque Dios les quería dar vida y vida en abundancia, una buena salud, porque Dios se quería comunicar con el pueblo. Pero antes de comunicarse, ¿dónde tienen que estar limpio? Aquí dentro. Porque acuérdense que la sangre sale de acá, va al corazón, el corazón para todo el cuerpo. Pero si acá yo tengo alimentos que están en putrefacción, ¿cómo será la sangre? Sucia. ¿Y dónde es que Dios se va a comunicar con su pueblo? En la mente, el lóbulo frontal, aquí, es en este lugar aquí. Por eso que el gran conflicto se va a girar aquí, ¿ok? Y es por esta razón que Dios quiere poner su sello, ¿dónde? ¿Dónde es que Dios quiere poner su sello en su pueblo? En su frente, en su carácter. Es aquí, no en mi mano. Es la decisión aquí. Es la comunicación. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero para esto, Dios tiene que cambiar ¿qué? Mis hábitos alimenticios. Quiere desintoxicarme. ¿Cuál es el primer efecto que pasa cuando nosotros estamos pasando por un proceso de desintoxicación? Uno de los primeros síntomas que sentimos: mareos y un fuerte dolor de cabeza. Personas que tienen el hábito de tomar café,
Cuando dejan el café, ¿qué sienten? Ansiedad y un fuerte dolor de cabeza. Porque aquí, el conflicto gira aquí, mi querido hermano y mi querida hermana. Entonces, según lo que yo me alimento, será mi espiritualidad también. Ok, pero aparte del maná, el agua simboliza el Espíritu Santo y el maná, que simboliza ¿qué? Aparte del alimento físico, simboliza ¿qué más? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es? El pueblo no estaba siguiendo ¿qué? La palabra de Dios. Vamos avanzando. Versículo 6. Números 21, 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ok, pregunto aquí, literalmente Dios agarró las serpientes y envió a este lugar. ¿Ustedes creen que fue esto? No. Esta zona donde ellos vivían, donde ellos estaban caminando, era una zona donde existían muchas serpientes venenosas y escorpiones. Había muchos de estos. Lo que Dios hace aquí cuando el pueblo empieza a murmurar es que Dios quita su protección. Y en el momento que Dios quita la protección de su pueblo, entonces las serpientes aquí empiezan a morder al pueblo. Pero ¿cómo es que la Biblia usa? ¿Cómo la Biblia llama a las serpientes? Serpientes abrasadoras, ¿sí o no? Ardientes o abrasadoras. Esta expresión nosotros encontramos también, no vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero encontramos en el libro de Isaías capítulo 6, cuando habla de los serafines. ¿Cómo estaban los serafines en la presencia de Dios? Ardiendo. Pero la palabra arder acá también simboliza que la picadura de estas serpientes, la mordida de estas serpientes, ocasionaba una fuerte inflamación en el pueblo. Hay muchas serpientes que cuando ellas pican a la persona, hay varios síntomas, pero uno de los principales síntomas que las serpientes cuando pica es coagulación en la sangre. Hay otras que dejan la sangre como agua, ¿okay? Dejan como agua. Y hay otras que matan tus signos vitales. Estas serpientes cuando empiezan a picar el pueblo aquí, probablemente estaba ocasionando una profunda inflamación. Y por ocasionar la inflamación, la mortandad estaba tremenda. Muchas personas estaban muriendo. Pero una vez que empiezan los problemas, ¿qué normalmente se hace? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Gracias. Ahora pregunto aquí. ¿Cuándo empiezan los problemas entonces si la gente se acuerda de Dios, sí o no? Cuando el agua llega al cuello, ahí oramos, ahí pedimos perdón, ahí clamamos, ahí somos los más consagrados, ¿verdad? El pueblo murmuró, Dios quita la protección y entonces ahora, miren acá, otra cosa triste. ¿Por qué es que el mismo pueblo no fue a clamar a Dios? ¿Por qué es que el pueblo no fue a orar a Dios? ¿Por qué tuvieron que pedir a Moisés? Tenían miedo a morir. Pero ¿será que Moisés, la oración de Moisés llegaba más pronto al cielo? Ahí entra la fe también. El pueblo estaba en rebeldía. Una persona que está en rebeldía puede orar. Cuando uno está en pecado, ¿consigue orar? Difícil. Uno no puede orar. Otra que mencionaron, Dios no iba a escuchar, porque en este momento Dios apartó su protección del pueblo. Pero Moisés ora, ¿cuál es el mandato de Dios? Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9 también. Y Moisés hizo una serpiente de bronce
y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gracias. Ahora yo pregunto, el simple hecho de mirar a esta asta que hizo Moisés, a la serpiente de bronce, el simple hecho de mirar a la serpiente, ¿los iba a curar? ¿Sí o no? Muy bien. Era como lo que se usaban los estandartes, los soldados. O sea, el ejército tenía un palo bien grande, allá tenía la bandera con la insignia del ejército. Entonces era como un palo muy alto y Moisés lo alzó y puso allá. Entonces todas las personas que eran picadas por la serpiente deberían hacer ¿qué? Mirar. Pero ¿cómo debería ser esta mirada? Con fe. ¿La serpiente representa a quién? En este caso sí representa a Cristo, hermano. Usted no se equivocó. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y aquí nosotros vamos a ver cómo es que tiene que mirar el pueblo hacia Cristo. 3:14, pastor. Hasta el 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Entonces, para que la humanidad pueda tener la salvación, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Creer. Muy bien. Porque el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Cristo, yo puedo decir, Cristo murió por mí. Pero si yo no creo piamente, verdaderamente, la muerte de Cristo para mí no me sirve de nada. Si yo no logro creer, yo tengo que creer que Cristo vino y murió por mis pecados, que yo soy un pecador, que soy un miserable, que soy un desgraciado y que mi justicia es como un trapo de inmundicia. Cuando yo reconozco mi condición y que necesito de Cristo y miro el sacrificio de Cristo con fe, entonces seré salvo. Así como en el desierto, la mirada que el pueblo tenía que dar a la serpiente, que representaba a Cristo aquí, tenía que ser una mirada de fe. Porque el simple hecho de mirar a la serpiente por mirar, mi querido hermano y mi querida hermana, no lo salvaba. Es de igual manera, venir por venir a la iglesia es pérdida de tiempo. Leer por leer la Biblia, estás perdiendo tu tiempo. Cuando yo vengo a la iglesia, tengo que venir ¿cómo? Con fe de que aquí está la presencia de Dios. Cuando yo voy a abrir las escrituras, tengo que tener fe de que Dios inspiró. Dios ha inspirado a los hombres y que cuando yo estoy leyendo es Dios comunicándose conmigo porque es la palabra de Dios. Así debe ser la vida del cristiano, por fe. Y ahí entra el corazón de nuestro mensaje, que es la justificación, no por las obras, sino por la fe. Pero ahora vamos a entrar en el punto aquí que la hermana Anita se asustó, ¿no? Bíblicamente, en la profecía, la serpiente simboliza ¿a quién? Satanás. La serpiente simboliza a Satanás. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. La pregunta es, ¿por qué es que Dios utiliza el símbolo de la serpiente para representar a Cristo aquí? ¿Por qué? Porque este texto aquí, de Números, es utilizado por los críticos de la Biblia. Y ellos dicen que Jehová,
que acompañó al pueblo en el desierto no era Dios, sino era Satanás. Yo me acuerdo en uno de los videos que puse en el YouTube, una persona puso este comentario. Ustedes dicen que Jehová es Dios, pero Jehová no es Dios, porque la Biblia es muy clara en decir que Jehová estuvo con el pueblo en el desierto y Jehová mandó alzar una serpiente. La serpiente es el símbolo de Satanás. Entonces, ¿quién estuvo con el pueblo en el desierto? Jehová. Este Jehová que usted dice que es Dios, que estuvo con el pueblo en el desierto, no es Dios, sino es Satanás, porque el símbolo para Satanás en la Biblia es la serpiente. Y ahora, vayamos al libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias. Lo que la Biblia aquí nos está diciendo, que Cristo Jesús se hizo pecado, tomó la naturaleza pecaminosa del hombre, se humilló, se rebajó al extremo. Filipenses mismo nos dijo, ¿no?, que Cristo se despojó de todo lo que tenía, se anonadó de toda su divinidad y tomó la forma de hombre y fue siervo al extremo hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo también, no necesitan abrir, pero en Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice que Cristo se hizo ¿qué? Maldito o maldición, porque maldito es todo aquel que es ¿qué? Colgado en un madero, ¿no? La Biblia mismo, ¿no?, y la pluma inspirada nos dice que todo el pecado de la humanidad, desde Adán hasta el último pecador, fue puesto ¿sobre quién? Sobre Cristo. Pero en el santuario, ¿sobre quién se ponía? Con el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación. Después que se hacía expiación, ¿sobre quién era puesto el pecado que estaba en el santuario y que es retirado? ¿Era puesto sobre quién? Azazel. Ahora, en el huerto del Getsemaní, Cristo está simbolizando a quién allí, porque todos los pecados fueron puestos ¿sobre quién? Sobre Cristo. Cristo estaba haciendo el mismo ritual que se hacía con Azazel. Cristo se hizo maldición. Cristo tomó la naturaleza pecaminosa. Cristo se hizo pecador. No, Cristo no pecó, pero Él tomó el pecado nuestro para sí, para que tú y yo pudiéramos tener la redención y la vida eterna. Por esta razón aquí es que Cristo está siendo utilizado un símbolo de serpiente. Porque ¿quién debería ser crucificado? Aparte de nosotros. Satanás. Pero Cristo en este momento, ¿sabes qué? Ustedes merecen morir. Ustedes merecen ser crucificados. Pero no van a ser crucificados porque yo voy a tomar la cruz que tocaba a ustedes. Y ahora, Azazel, que simboliza a Satanás, ahí también Cristo en este momento tomó para pagar el pecado. Pero en el futuro, a los santos, aquellos que confiesen y abandonen sus pecados y que Dios quite los pecados que ellos han cometido, ¿sobre quién Dios lo va a poner? Sobre Satanás. Y es por esta razón que Satanás está irado con el pueblo de Dios, porque él sabe que cada pecador que logra conducir a la destrucción es un alma menos que él va a tener que prestar cuentas. Y es por esto que Satanás se está esforzando para hacerte a ti y a mí, hacernos pecadores, hacernos caer en el pecado y llevarnos a la destrucción. Pero la Biblia nos trae una bendita esperanza. Y esta esperanza es que Cristo Jesús ya tomó para sí nuestros pecados. Y Cristo Jesús ya pagó
nuestros pecados para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración. Y en esta hora quiero invitar a los que se encuentran aquí, a los que puedan, a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una palabra de oración. Santo eterno Dios, que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, porque a través del santuario y de los rituales, las ceremonias que nosotros encontramos en el santuario, ahí nosotros encontramos todo el plan de la salvación. Gracias te damos, Señor, porque el castigo que tocaba a cada uno de nosotros, que tocaba a su pueblo en el desierto y que toca a nosotros hoy, que tocaba a nosotros, Cristo Jesús tomó para sí. Cristo Jesús se hizo maldición para que nosotros pudiéramos tener la bendición. Cristo tomó la desnudez que tocaba a nosotros para vestirnos con su manto de justicia. Cristo Jesús tomó la corona de espina que tocaba a nosotros para darnos una corona de gloria cuando Él venga por segunda vez. Gracias te damos por este infinito amor y por esta infinita misericordia que tú tienes hacia cada uno de nosotros. En este momento, Señor, de una forma muy especial, yo quiero pedir, si hay alguien aquí, Señor, en esta mañana, que está desanimado en la fe, que ya no siente más el deseo de abrir tu palabra, de estudiar, de pasar tiempo contigo, que en este momento tu Santo Espíritu le pueda animar, le pueda despertar y volver a encender la llama en su corazón, aquella llama, Señor, que esta persona sintió en el día que tomó la decisión de entregarse a ti. Sabemos que poco tiempo de misericordia nos queda. Sabemos que muy pronto Cristo Jesús dejará el santuario celestial, dejará sus vestiduras sacerdotal, pondrá sus vestiduras de príncipe y vendrá para buscar a su iglesia. Y por esta razón, Señor, es que pedimos que tú nos ayudes a prepararnos día con día, mañana tras mañana, noche tras noche, confesar nuestros pecados, para que cuando Cristo venga podamos estar de brazos abiertos y decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Gracias te damos por todo, todas esas bendiciones te pedimos y agradecemos. En el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, les damos